Y esta mañana yo quisiera compartir con ustedes lo que he titulado ¿Cómo puede entrar una persona a la vida eterna? Y va a ser en realidad un estudio en el sacrificio del Señor Jesucristo y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo esto por un par de domingos. Pero antes de continuar, quisiera que podamos nosotros pedir pues la bendición de nuestro Señor para este tiempo de abrir las Escrituras. Padre, una vez más nos acercamos a ti ahora, sabiendo que estamos de la presencia de Dios, quien es, como hemos cantado, Santo, Santo, Santo. Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es santo, Dios el Espíritu es santo. La Trinidad, un solo Dios, nuestro santo Dios. Y te alabamos y bendecimos ahora, y a ti es que nos acercamos para pedir de ti la gracia de la obra del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento y bendiciéndonos al abrir ahora las Escrituras. Queremos suplicarte pues que los que somos tuyos seamos fortalecidos en nuestra fe en el Señor Jesús, podamos comprender algo más de esa obra sin igual que hizo el Señor Jesús para redimirnos y para que nuestros pecados fuesen perdonados, de contemplar la grandeza de tu amor para con nosotros, quienes aun cuando éramos tus enemigos, fuimos receptores de tu gracia y de tu amor abundante, desplegado para todos verlo en la cruz del Calvario. Eres el Dios Santo que no podía dejar libre al culpable, pero que por amor a ese que escogiste, a ese culpable que elegiste, entregaste a tu Hijo Jesús para que Él recibiese nuestro castigo. Pues queremos, Padre, en esta mañana suplicarte una vez más que tú nos des este favor de poder comprender las Escrituras y conocerte mejor a través de ellas, conocer y saber más de cuán glorioso eres tú. Y también queremos pedirte por aquellos que están aquí con nosotros, que aún no se han reconciliado contigo, para que por la obra de tu Espíritu sean traídos a ver en Jesucristo la salvación que tú tienes. Padre, te quiero suplicar que tú obres en mentes y corazones de aquellos que aún no son salvos, para que los traigas al arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesús. Y es en su nombre que pedimos todo esto, para tu honra y gloria. Amén. Quisiera compartir con ustedes algo que hallé en preparación para este mensaje, y es el resultado de una encuesta realizada por el Pew Research Center, prestigiosa entidad dedicada a la diseminación de información relacionada con asuntos relacionados a nuestra sociedad. En diciembre del 2008, el Pew Research Center dio a conocer los resultados de una encuesta científica que se realizó a nivel nacional en los Estados Unidos. El grupo, para aquellos de ustedes que quieren ver cuán preciso es esta encuesta, el grupo al cual se le hizo la encuesta era compuesto de 2.905 adultos a través de todo el país, y los resultados son 95% de confianza y con un margen de error del más o menos 2%. Es una encuesta muy bien hecha, y el Pew Research Center se caracteriza por tener encuestas que son muy precisas en la información que nos dan. La encuesta preguntó cómo se identificaban los encuestados y les preguntó si ellos pensaban que otras religiones, incluso religiones no cristianas, pueden llevar a la vida eterna. Entonces, la pregunta era cómo ellos se identificaban, si se identificaban como cristianos o como algún otro tipo de persona. Y si ellos pensaban, sea cual fuese cómo se identificaban, si ellos pensaban que otras religiones pueden llevar a la vida eterna. La encuesta nos dice que del grupo al cual se le preguntó esto, casi un 80%
dijo identificarse como cristianos. Casi un 80%. Dicho sea de paso, ya que esta encuesta fue el 2008, quise saber si han habido algunas otras encuestas posteriores más cercanas a nuestro día. Y hallé algunas de ellas, como del CBS, por ejemplo, y de otras entidades también de cierta reputación, que dan más o menos los mismos resultados. Es decir, 7, 8, 9 años después que esta encuesta se llevó a cabo, el día de hoy también, alrededor del 80% de las personas en los Estados Unidos piensa de sí misma como cristianas. De este 80%, regresando a la encuesta del Pew Research Center, 65% de este 80% piensa que es cristiana, 65% piensa que muchas religiones, incluyendo religiones no cristianas como el judaísmo, el islamismo y el hinduismo, pueden llevar a la vida eterna. Es decir, 65 de cada 100 personas, casi 7 de cada 10 personas que se identifican como cristianas piensan que hay otras religiones que pueden llevar a la vida eterna. Más específicamente, cuando se preguntó qué piensan aquellos que se identifican como cristianos evangélicos, más específicamente, y el grupo era principalmente conformado de cristianos evangélicos blancos, que puede incluir en algunos casos a latinos también, ¿ok? La encuesta encontró que el 75% de evangélicos piensa que el catolicismo lleva a la vida eterna. El 64% de evangélicos piensa que el judaísmo lleva a la vida eterna. El 35% de evangélicos piensa que el islamismo lleva a la vida eterna. El 33% de evangélicos piensa que el hinduismo lleva a la vida eterna. El 26% de evangélicos piensa que el ateísmo lleva a la vida eterna. Esa la verdad es que me hizo como, ¿qué? Como mi perrito, me hizo acordar a mi perrito Spori cuando me hacía una carita así como diciendo, mi jefe, mi amo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? Me dejó esto de que, como diciendo, ¿cómo? Que el ateísmo lleva a la vida eterna, pero sí, gente que se identifica como evangélica, que piensa que el ateísmo puede llevar a la vida eterna, 26% de ellos. El 35% de los evangélicos piensa que personas sin ningún tipo de fe religiosa llega a la vida eterna. Es decir, que entre los evangélicos o los que se identifican como evangélicos hay muchos que creen que hay muchos caminos que llevan a la vida eterna, incluyendo el ateísmo. Y estos resultados me llevaron a pensar que para muchos que se identifican como evangélicos, pues simplemente Jesucristo se tuvo que haber equivocado. Jesucristo se equivocó cuando Él dijo que Él era el camino, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y cuando Jesucristo dijo que nadie puede ir a Dios el Padre sino por Jesucristo. Jesucristo se tuvo que haber equivocado entonces. Si es que la opinión de un montón de evangélicos es lo correcto. Jesucristo es el que entonces está equivocado. Bueno, nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Los que estamos equivocados somos aquellos evangélicos que pensamos así quizá. Pero Dios es veraz. Y Dios habla la verdad. Y Jesucristo, cuando Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él, pues ciertamente que Él es el que está diciéndonos toda verdad. Ahora, la encuesta también preguntó cómo es que se logra la entrada a la vida eterna. Y las respuestas fueron las siguientes, muy interesantes. El 30% del grupo encuestado piensa que una persona logra entrada a la vida eterna basado en lo que cree. ¿Ok? En lo que cree. Y este 30%
se divide en los siguientes tres grupos. 17% piensa que el creer en particular es creer en Jesús, creer en el sentido de tener una relación con Jesús, o lo explicaron también creer en el sentido de volver a nacer. Esas son las expresiones que utilizaron las personas. 7% decía que era creer en Dios en una forma general o creer en un poder superior o en un poder supremo. 6% lo ponía en la forma de creer en un combinado de creencias o en las creencias personales que cada uno pues había ideado. El 29% expresó que uno lograba entrar a la vida eterna basado en sus acciones. Basado en sus acciones. De este 29%, 16% lo expresaba de la siguiente forma: el ser una buena persona. Es decir, que ser una buena persona te logra entrada a la vida eterna. O vivir una vida buena, o ser moral. 3% mencionó tratar a otros como uno quiere que uno sea tratado, o como le decimos en inglés, el golden rule, la regla dorada, la regla de oro. 1% dijo que uno tenía que imitar a Jesucristo y vivir la vida cristiana para recibir o entrar en la vida eterna. 2% dijo que era vivir de acuerdo a las reglas de Dios en la Biblia, específicamente guardar los 10 mandamientos. 1% dijo que era vivir siendo fiel a los principios que cada uno ha diseñado para su vida. Y 6% dijo que era vivir con una combinación de todo lo mencionado. El 10% piensa que una persona logra entrar a la vida eterna basado en la combinación, thank you so much, en la combinación de lo que uno cree y las acciones que uno hace. El 8% piensa que una persona logra entrar a la vida eterna basado en otros factores importantes. El 14% no está segura cómo una persona logra entrada a la vida eterna. El 2% piensa que todos van a ir a la vida eterna. Y el 7% no cree que haya una vida eterna. Si algo, amados hermanos y amigos, basado en los resultados, viendo lo que la encuesta buscaba que preguntar y las respuestas que se obtuvieron, quizá solo el 17%, ese 17% que habla de creer para entrar a la vida eterna, solo una porción quizá de ese grupo, de ese 17% del 100% de los encuestados, quizá en realidad sabe lo que es creer en Jesús. Probablemente una porción nada más de ese grupo. Aunque tengan presente, 80% se identifica como cristiana, ¿ok? Pero probablemente un número muy menor al 17% sabe en realidad cómo llegar a la vida eterna. Y digo, bueno, que parece, ya que en mi experiencia también personal, he encontrado muchísimas personas que dicen creer en Jesús o tener fe en Jesús, pero no pueden explicar qué es lo que quieren decir con ello. No saben en realidad cómo explicarlo, simplemente dicen. Y en muchos casos he hallado que las personas que dicen que creen en Jesús, en realidad no creen en Jesús como la Biblia dice que uno necesita creer en Jesús para poder entrar a la vida eterna. Nuestros hermanos nos compartieron esta revista del Ministerio Ligonier, de Table Talk se llama, y me dio curiosidad el título en la página, pues es el corazón del Evangelio. Así que estaba hojeando y encontré la siguiente cita hecha por Mark Parsons y está en inglés, pero lo voy a traducir. Dice: el Evangelio es absolutamente fundamental a todo lo que creemos y es el centro
de aquellos quienes somos cristianos. Sin embargo, muchos cristianos o muchas personas profesantes de ser cristianos tienen una lucha para responder una simple pregunta: ¿qué es el Evangelio? Cuando enseño, me quedo maravillado de cuántos de mis estudiantes no son capaces de proveer una explicación con precisión bíblica de qué es el Evangelio, y aún más, de qué no es el Evangelio. Si nosotros no sabemos lo que es el Evangelio, somos en realidad de todas las personas los más dignos de conmiseración. Porque si no podemos explicar el Evangelio, no lo podemos proclamar tampoco. No podemos decir el Evangelio en el evangelismo para que los pecadores sean salvados. E incluso puede ser que en realidad nosotros mismos no seamos salvos. Como ustedes saben, hace unos días regresamos de México, donde pasamos un tiempo muy bendecido con Marcos, Estela y su familia. Y allá encontramos justamente eso. Es lo mismo cuando vamos a Perú o a República Dominicana o encuentre en Europa o en cualquier otro país. Es siempre lo mismo. Muchas personas dicen creer en Dios o creer en Jesús, pero evidentemente no creen en Jesús bíblicamente, de forma que ellos puedan haber recibido el perdón de pecados y la vida eterna. Y es evidente que aunque el 80% de los americanos, de acuerdo a la encuesta realizada, piensan que son cristianos, es evidente que la mayor parte de ellos ciertamente no lo son, y que tienen una mezcla de ideas erróneas acerca de cómo entrar a la vida eterna. Y es por eso que quiero compartir, todo esto de manera solamente de introducción, es por eso que quiero compartir con ustedes lo que Dios nos dice de cómo cualquier persona puede entrar a la vida eterna, cómo cualquier persona puede recibir el perdón de sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo es que una persona puede entrar a la vida eterna? Bueno, empecemos diciendo lo siguiente: ningún ser humano puede por sí mismo entrar a la vida eterna. Ningún ser humano puede por sí mismo entrar a la vida eterna. Y quisiera compartir con ustedes primeramente un pasaje del libro de los Salmos. Si pueden acompañarme a Salmo 24, versículo 3 y 4. Leamos por favor Salmo 24, versículo 3 y 4, que dice así. David hace la siguiente pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y acá tengo una pregunta para hacernos. Es una pregunta simple. Dice que el limpio de manos y el puro de corazón. Bueno, si usted se lava las manos ahora con jabón, ¿ya están sus manos limpias? Físicamente sí. Pero el lenguaje acá que utiliza David no es para decir que te tienes que lavar las manos con jabón y agua. Está hablando de que las manos, acá lo que están enseñando es las acciones. Uno cuyas acciones sean limpias. Y luego inmediatamente menciona el corazón. Uno que tenga un corazón puro. Y la conexión es esta, que las acciones salen del corazón. Y si nuestras acciones no son puras o limpias, es porque nuestro corazón está ¿qué? Sucio. No es puro. El corazón es impuro. El corazón es impuro. Y vamos al libro de Eclesiastés, por favor, más adelante. Entonces, ¿quién entra? Dice, el de manos limpias y corazón puro. ¿Y qué es lo que nos dice ahora el Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 20? ¿Qué es lo que dice allí la palabra? Es más, Virgilio, ¿lo puedes leer? No, vale.
Lo hice a propósito. Si te prestas los lentes, Mercedes, sí, no. No te preocupes, que no. Después de lo que vi así, alguien te tendría que prestar para hacer eso del selfie. Bueno, el versículo 20 dice así: ciertamente, dice Dios, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Hay algún hombre que nunca peque? ¿Ah? ¿Hay algún hombre que nunca peque? ¿Hay alguno que siempre haga el bien y nunca peque? ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Sí o no? ¿Lo hay o no lo hay? Fuerte, ¿qué es lo que dice? No lo hay. No lo hay. No hay tal persona como que pueda decir que tiene sus acciones limpias porque tiene un corazón puro. No lo hay. Mateo, capítulo 15. Vamos a ver qué es lo que dice. Alguno quizás dice, no, pues es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Vamos a escuchar qué es lo que el Señor Jesús nos dice. En Mateo 15, versículo 19. ¿Qué es lo que dice allí? A ver, leamos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen todas esas actitudes y acciones? ¿De dónde salen todas esas cosas? Del corazón. O sea que vemos que la pregunta que hace el salmista: ¿quién podrá entrar al lugar santo? ¿Quién podrá entrar donde está Dios mismo? Solamente la persona cuyas acciones, cuyas manos son limpias, cuyo corazón es puro. Vamos a Eclesiastés y dice, pero no hay ninguno que sea así, porque no hay hombre que sea justo y que nunca peque. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Y el Señor Jesús dice, porque déjenme decirles, dice, es del corazón, de un corazón impuro, que salen todas estas cosas impuras. ¿Se da cuenta? No hay ningún ser humano que pueda por sí mismo entrar a la vida eterna. Y un último capítulo, acá en el capítulo 3 de Romanos, el versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo 12, por favor. Romanos 3, 10 al 12. El apóstol Pablo aquí dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? No hay nadie que pueda por sí mismo entrar a la vida eterna. ¿Se recuerdan los resultados de la encuesta? ¿Cómo puede entrar una persona? Dice, por lo que uno puede hacer. Por lo que uno puede hacer. Acá estamos leyendo que Dios dice, no. Nadie puede hacer nada para poder entrar a la vida eterna. Porque si hacemos algo, lo único que hacemos es algo que merece más bien la condena divina, la ira de Dios. Eso es lo que paramos haciendo, como pecadores. No hay nadie que pueda entrar a la vida eterna. En realidad, lo que tenemos es una condena personal sobre nosotros por el pecado. Hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros y esto ha traído la condena divina. En realidad eso es lo que nosotros merecemos, la ira de Dios. Es lo que merecemos. Deuteronomio, en el capítulo 24, vamos una vez más al Antiguo Testamento. Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 26. Mire lo que dice ahí la Escritura. Oh, no es el 26, porque no hay 26. Ups. Tengo la cita mal acá. Déjame ver si la encuentro. A ver si es el 16. Sí, gracias.
Es el 16, no es el 26, tengo que corregir mis notas. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Y vamos a Ezequiel, por favor. Vamos más adelante al profeta Ezequiel, al capítulo 18. Ezequiel 18 y el versículo 20, por favor. Algo más de 800 años después que Moisés escribió esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel vuelve a escuchar ahora de Dios por medio del profeta Ezequiel lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Simplemente lo que Dios está diciendo aquí es algo muy simple. Dice, cada uno es responsable ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Mi hijo no va a pagar mi culpa. Y yo no voy a pagar la culpa de mi hijo. Mi hijo es responsable ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Cada ser humano es responsable ante Dios. Si hemos pecado, está la condena de Dios sobre nosotros. Y dice acá que la condena es muerte. Y acá queremos entender esto porque hay algunos que piensan, bueno, entonces es simplemente morir. Incluso hay algunos que piensan, y cuando uno muere, pues uno deja de existir. Pero sin embargo, la Escritura habla de que no es esa muerte física, en realidad, aquella a la cual está haciendo referencia. Sí, es parte de todo el proceso, pero no es específicamente esa, sino que si vienen conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo 20, ahí leemos que la muerte que está hablando de que cada uno es responsable y cada uno dará cuenta a Dios y recibirá la muerte, es la muerte que Apocalipsis llama la muerte segunda. Y vamos a ver cómo define Dios mismo la muerte segunda. Versículo 11 dice así de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los escritos en el libro de la vida son los que han sido salvados de ese lago de fuego. Los que no han sido salvados son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. Esto es lo que dice Dios cuando en el Antiguo Testamento a través de Israel le habló no solamente a Israel sino a todo el mundo, diciendo lo siguiente: la persona que peca morirá. La persona que peca morirá. El padre no morirá por los pecados del hijo. El padre morirá por su pecado. Si no se arrepiente es dado. Si no cree en la provisión que Dios ha dado para ser salvado. Pero si rehúsa creer, entonces morirá. El hijo morirá. ¿Y cómo es esa muerte? Dice, será lanzado en el lago de fuego. Y para entender lo que eso significa, vamos al versículo 10 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis, y dice ahí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea, el diablo también va a ser así castigado. ¿Ok? Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para que alguien, un ser, sea atormentado, habla de un estado consciente.
Por lo tanto, esto es claro en la Escritura, que cuando estamos hablando de que Dios va a castigar con la muerte, está hablando de esta muerte segunda, que es ser lanzado en el lago de fuego, que es un tormento consciente y, como describe allí, por los siglos de los siglos, en el cual no hay fin. Es el castigo que el diablo mismo merece, es el castigo que la bestia y el falso profeta recibirán, y es el castigo que todos aquellos que han pecado merecen, y el cual recibirán si rechazan creer en Jesús. Creer en Jesús. Así que vemos que nadie puede ser por sí mismo admitido a la vida eterna. Más bien, si algo merecemos porque hemos pecado, el castigo de Dios, que es un castigo para la eternidad y que se describe como un tormento consciente y eterno. Entonces, para entender, sin embargo, cómo una persona puede entrar, porque la realidad es la siguiente: la Biblia proclama de que, sin embargo, hay personas que, aunque merecen esto, como yo lo merezco, ¿ok? Sin embargo, sí podemos entrar a la vida eterna. Entonces, ¿cómo es? He querido primeramente dejar en claro que si todo ser humano se merece algo, que quede claro, nos merecemos el castigo eterno. Eso es lo que nos merecemos. ¿De acuerdo? Pero ahora vienen las buenas nuevas. Ahora viene la proclamación que Dios hace, que sí hay forma en la cual uno puede no ser lanzado al lago de fuego, sino que uno puede entrar a la vida eterna. Y para esto, para entender cómo es que una persona puede entrar a la vida eterna y ser librado de lo que es un inminente castigo eterno, quiero que veamos cómo es que Dios le enseñó al israelita de cómo entrar a Dios, cómo entrar donde Dios estaba. Porque, miren, siempre vivimos buscando ilustraciones para ilustrar estas verdades. Bueno, Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento una ilustración divinamente inspirada, ¿ok? Divinamente inspirada. Y no hay mejor ilustración que la que Dios mismo da, ¿ok? Ilustraciones que pueden hacerle entender hasta los más pequeñitos estas verdades que son tan difíciles de poder entender. Hay veces que la gente como que no capta. ¿Cómo puedo entonces entrar? Si no es por mis buenas obras, si no es por mi religión, si no es por creer en Dios, que existe Dios, que yo creo que sí Él existe, si no es por nada de eso, entonces ¿cómo puedo entrar? Pues reconozco que tengo acciones malas, reconozco que tengo un corazón impuro, reconozco que sí me merezco eso, pero entonces ¿cómo puedo entrar? Bueno, Dios enseñó al pueblo de Israel cómo debía de entrar, cómo podía entrar. Y para esto vamos a pasar un tiempo en el libro de Levíticos, en lo que el tiempo nos permita. Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes, ¿ok?, algo aquí, discúlpenme, de Levíticos 17. Vamos a Levíticos 17, que fue el pasaje que leímos al inicio de nuestro servicio. Dios dio esta ilustración al israelita para que el israelita supiese cómo es que él podía entrar a la vida, cómo es que él podía entrar a la presencia de Dios. Y el israelita en realidad es como que representa a todo pecador, porque el israelita era un pecador como usted y como yo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que Dios enseñó al israelita es lo que también Dios nos enseña a nosotros. Y entonces Dios le enseñó al israelita cómo él podía acercarse a Dios. Cómo podía acercarse a Dios. Por acercarse a Dios, en realidad, y estar en la presencia de Dios, es tener vida eterna. Es tener vida eterna, ¿ok? Así que esto fue lo que le enseñó. Una de las primeras lecciones que el israelita tenía que comprender, la vemos en Levíticos 17:11. El israelita tenía que entender esto, que Dios aceptaría que un sustituto diese su vida
para expiar el pecado del culpable. Se lo repito. Dios quería enseñarle a Israel lo siguiente, que Él, Dios, aceptaría que un sustituto fuese aquel que diese su vida para que el culpable pueda ser perdonado. El versículo 11, Dios le dice esto a Israel: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios le quería enseñar algo al israelita. Yo voy a aceptar un sustituto, alguien que reciba el castigo que tú te mereces. Yo voy a aceptar un sustituto. Esto es de acuerdo al plan mismo de Dios. Esto no es invención humana. Esto es lo que Dios le revela al israelita. Sí, aunque tú eres culpable, sí, aunque tú has pecado, sí, aunque mereces mi ira sobre ti y un castigo eterno de tormento que nunca acabe, sin embargo, tú puedes ser perdonado. Tu pecado puede ser expiado. Y en un momento voy a explicar un poquito más qué significa esto de expiado. ¿Ok? Tu pecado puede ser expiado para que tú puedas ser perdonado, para que tú puedas entrar delante de mi presencia y tener comunión conmigo. El israelita sí podría hacerlo. Dice, pero lo voy a hacer de esta forma, dice Dios. Voy a permitir que un sustituto te reemplace, que un sustituto venga y que tome tu lugar, que un sustituto reciba el castigo que tú te mereces. Así pues que es aquí en Levíticos 17:11 que el israelita es enseñado esto, y a través de todo Levíticos en realidad, a través de todo el sistema de sacrificios, el israelita estaba siendo enseñado que Dios había diseñado este plan en el cual un sustituto podía recibir el castigo que merecía el culpable. El sustituto moriría en lugar del culpable para que el israelita no tuviese que recibir o sufrir el castigo que él se merecía. Y acá dice expiará, es la palabra que se utiliza. ¿Y qué significa expiación? ¿Qué significa expiar? La palabra simplemente significa cubrir. Y la idea es la de cubrir para borrar la culpa que uno tiene. Cubrir para borrar la culpa del pecado. Para borrarlo. Es porque la sangre, dice, va a cubrir tu pecado, que entonces yo voy a poderte perdonar. ¿Ok? Y, por favor, preste atención a estas cosas, que esto es fundamental. Vamos a Levíticos, al capítulo 1, por favor, versículo 1 al 4. Levíticos 1. Y vamos a leerlo una vez más para tenerlo fresco en la mente. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Para expiación suya. Miren, aquí leemos acerca del sacrificio del holocausto. En los capítulos 1 hasta el capítulo 6 se describen 5 tipos de sacrificios. Y el primero que mencionan es este del holocausto. Y lo relaciona inmediatamente con la expiación que iba a hacerse a través de este sacrificio. ¿Ok? Y queremos observar aquí algunas cosas simplemente para ir puntualizando algunas verdades aquí que nos enseña el pasaje. Llamó Jehová a Moisés. Y acá la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿quién llamó a quién? Jehová. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo leen ahí en su Biblia? ¿Sí? ¿O dice Moisés llamó a Jehová?
¿Cómo es que dice? Jehová llamó a Moisés. Fue Dios. Escuche, esto es muy importante. Fue Dios quien estableció todo el sistema de sacrificios para enseñarle al israelita cómo es que el israelita podía acercarse a él, podía acercarse a Dios. Es Dios quien le habla al israelita por medio de Moisés y a todo pecador cómo uno puede acercarse a Dios. Es Dios y solo Dios el que determina cómo un pecador ha de acercarse a él. El pecador no puede decirle a Dios, yo me voy a acercar a ti de esta forma. ¿Ok? Es Dios quien dice cómo un pecador como yo se puede acercar a Él. Sin embargo, cuando usted va y le pregunta a la gente cómo entrar a la vida eterna, lo que la gente que responde es en realidad cómo él mismo piensa o ella piensa que se debe acercar a Dios. Y lo afirma. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso? Lo afirma. Dice, no, así es. Para mí, dice la gente, para mí, así es como uno llega a Dios. Para mí. Pero eso está errado. Porque es Dios el que habló, es Dios el que tomó la iniciativa, es Dios el que tuvo el plan. El ser humano no es el que dice cómo se va a acercar a Dios. Las religiones, podríamos decirlo, básicamente son cómo el hombre piensa se debe acercar a Dios. Y es por eso, en otras palabras, por qué el mensaje del Evangelio no es de una religión. Porque esto no es algo que el hombre está diciendo de cómo acercarse a Dios. Es la revelación que Dios nos dice de cómo el pecador, que aunque se merece el castigo eterno, puede ser librado de ello y acercarse a Dios y tener una relación con Él. ¿Qué más podemos ver de acá? Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto. ¿Ok? Dice que podía ser vacuno, o sea, podría ser un becerro, u ovejuno, una oveja, ¿ok? Un cordero. Pero dice, da una característica, dice que tiene que ser macho y sin defecto. Entonces, pregunta, ¿podía traer el israelita una oveja tuerta? ¿Ah? ¿No? No podía. ¿Podía traer una oveja con 3 patitas nomás? No. Tenía que tener sus 4 patas, tenía que tener sus ojitos bien, tenía que tener sus orejitas bien, tenía que estar así en inspección, tenía que estar en realidad completita, sanita, y acá la describe sin defecto. Sin defecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios le estaba queriendo enseñar aquí a Israel? Ya le había enseñado que la sangre del sustituto iba a pagar en lugar de la sangre propia, ¿ok? Y la sangre significando la vida, ¿ok? Ya le enseñó eso. Ya le enseñó que es Dios el que es el diseñador de este plan. Es Dios, no es el hombre. Y ahora le dice, ok, ¿me vas a traer una ofrenda? Dice, pero que la ofrenda sea sin defecto. Y está apuntando a la perfección que debe tener el sacrificio. No puede tener algún tipo de defecto. Tiene que ser perfecto. Perfecto. ¿Ok? Sin mancha, sin defecto. Tiene que ser perfecto. Eso, dicho sea de paso, hace que ningún sacrificio, como ahí enseña, por ejemplo, el catolicismo, que los sacrificios y las obras de los santos ayudan, todo eso es falso. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque no puede ser ningún tipo de sacrificio aceptable porque es producido por personas llenas de defectos. Jamás podría ser un sacrificio aceptable el de ningún ser humano, excepto el de aquel que fuese perfecto. Perfecto. Y el tiempo se fue.
Bueno, vamos a continuar por un par de minutos, porque lo puse como para darme un par de minutos más, por si acaso. Así que no hay problema, todo está bajo control. Síganme los buenos. Ok. Entonces, ¿qué más vemos? Dice que tendría que ser perfecto. Ok. Y dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Había algo más que el israelita tenía que hacer. Entonces, se acercaba el israelita, ¿ok? Y traía entonces un becerro o un cordero, tuerto, ¿cierto? Ah, verdad, gracias. Entonces lo traía, era perfecto, era sin defecto, lo traía y estaba entonces ahí a la puerta del tabernáculo. Y acá, ayúdanos por favor, Jesús, presentemos la primera ilustración. Ok, este es un diseño de cómo el tabernáculo se debió haber visto. Ok, Israel estaba en una zona desértica y vemos allí, voy a ir acá a esta parte, para aquellos de ustedes que nunca han tenido un entendimiento de esto, ustedes pueden ver aquí, esta parte de acá, son las paredes externas y lo que está encerrando es lo que se llama el atrio o el patio. ¿Okay? Esta sección de aquí es lo que sería el patio. Y el tabernáculo, a veces se le llamaba a todo este complejo, incluyendo lo que serían como las paredes y la carpa que está acá, o hay veces específicamente se refiere solamente a la carpa. ¿De acuerdo? Entonces acá estaba la puerta de entrada. ¿Ok? Y tenía que venir y entrar con su sacrificio, tenía que traer su ovejita. Pasa a la siguiente, por favor. Y entonces ya estamos dentro del complejo ahora, ¿cierto? Y acá está el altar donde se echaría la sangre, donde se quemaría el holocausto. Y acá estaba, esto era donde se lavaban los sacerdotes, ¿ok? Para poder oficiar aquí ceremonialmente en el tabernáculo. Y acá está lo que llamamos propiamente, en realidad, el tabernáculo, esta parte de aquí que tenía una puerta de entrada. Ahora entremos al tabernáculo. Pasa a la siguiente, por favor. Perdón, regresa, una cosita. Porque va a hablar en algún momento en Levíticos de que tenía que poner la sangre en los cuernos. ¿Ven estas cosas que salen allí del altar? ¿Ok? Donde se quemaban los sacrificios. Estos son los cuernos, cuando dicen de que tenía que ponerle sangre en los cuernos. Ok, ahora sí, vamos a la siguiente. Entonces aquí hemos entrado. El tabernáculo tenía dos secciones. La primera es llamada el lugar santo, ¿ok? Y ahí estaba el candelabro, en el lugar santo, estaba la mesa con los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. Y el altar del incienso estaba tan cercano a esta parte de acá que es como una cortina que impedía, por decir así, el acceso al lugar siguiente, que es llamado el lugar santísimo. ¿De acuerdo? Y hay veces es mencionado que estaba tan cerca a la cortina que hay veces era como si estuviese dentro, por decir así. A veces usted quizá va a leer que el altar de incienso que está en el lugar santísimo, pero en realidad estaba aquí. Lo que pasa es que estaba tan pegado a la entrada que era como si estuviese casi dentro, pero no es así. El altar del incienso estaba allí. Ok, vamos a la siguiente. Ahora, si tuviésemos acceso al segundo ambiente, estaríamos en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo predominantemente estaba allí lo que se llamaba el arca. El arca. ¿Ok? Este es el arca del pacto. ¿De acuerdo? Y estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entonces vemos que estaba esta arca que es básicamente como una caja. ¿Usted la ve ahí? Es como una caja. Y esa caja tiene una tapa, que es esta parte de acá. ¿Ok? Y esto es lo que llama la Biblia el propiciatorio. El propiciatorio. Esta tapa es el propiciatorio. ¿Ok? Donde se va a propiciar, donde va a haber propiciación, donde va a haber aquello que va a traer satisfacción a Dios. ¿Ok? Y dentro de esta caja, que está tapada por la tapa, que es el propiciatorio, en inglés, dicho sea de paso, esto lo llaman el mercy seat. ¿Ok? O algunos lo llaman the throne of God, el trono de Dios, o el mercy seat. ¿Ok? Vemos que dentro se describe, la Biblia nos describe que habían tres elementos, que estaba el maná,
estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba la ley de Moisés. ¿Ok? Estaba allí. Y sobre el propiciatorio, a ambos extremos, habían estas dos figuras acá de querubines que tienen, como ustedes ven, sus alas que están así, chocando las alas ahí en el centro y mirando hacia el propiciatorio. Los querubines en la Biblia se les escribe como aquellos seres angelicales que están guardando la gloria de Dios. ¿Ok? Y lo que vemos aquí pues entonces es lo siguiente, que esto era lo que Dios le dio a Israel para que pudiese Israel entender lo que era necesario para poder entrar, para tener acceso a Dios, para entrar a la vida. ¿Ok? Así que espero que esto le ayude porque vamos a necesitarlo tener en nuestras mentes, ¿ok? En los siguientes minutos y también la siguiente semana, conforme vamos explicando qué era lo que tomaba lugar. Pero lo que quisiera hacer para culminar ahora es lo siguiente. Quisiera continuar brevemente cuando dice acá, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y luego lo que continúa describiendo el capítulo 1 de Levítico es cómo el sacerdote vendría y degollaría al animal y cómo la sangre estaría siendo derramada. Una vez más, ¿qué es lo que la sangre decía? Que iba a haber que Dios iba a aceptar que un sustituto que muriese en lugar de la muerte que debiese de recibir ¿quién? El israelita, el pecador. Y el israelita nos representa a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, dice aquí claramente de que el israelita dice que traía su oveja, pondría su mano sobre la cabeza del holocausto. Pondría su mano. ¿Por qué? Para acariciarlo, ay, qué lindo, qué bonito. Para decirle, a ver, para poner un poquito de grano ahí para que coma. No. Simplemente, ya que él iba a ser el sustituto, esto era una forma visual de que el israelita pudiese comprender de que la falta, la culpa, la rebelión, la iniquidad, todo el pecado del israelita estaba siendo ¿qué? Puesto sobre este que era sin defecto. ¿Ok? Era puesto sobre. La culpa, la iniquidad, el pecado, la rebeldía, la transgresión que yo, israelita, he cometido, va a pasar sobre él. Va a pasar sobre él. ¿Y qué era lo que pasaba inmediatamente después? Si uno continúa leyendo, ese corderito era llevado por los sacerdotes y era degollado. Moría. Al haber pasado, ¿ok? La culpa, el pecado, simbólicamente todo esto, porque todo esto era una ilustración. No estaba en realidad pasando allí, dicho sea de paso, ¿ok? No estaba pasando allí. Y como dice el libro de los Hebreos más adelante, la sangre de todos estos machos cabríos, de estos corderos, de estos becerros, nunca pudo limpiar ningún pecado, ¿ok? Ojo, tengan eso claro, por favor. Sino que todo esto era solamente una ¿qué? Una ilustración. Era una prefiguración de lo que Dios iba a hacer más adelante. Pues recuerden, ¿quién es el que dio este plan? Dios. ¿Quién es el que lo diseñó así? Dios. Dios es el que lo hizo. Entonces Él estaba simplemente haciéndole saber a Israel cómo es que Él tomaría cuidado del pecado de aquellos que Él iba a salvar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se recuerdan la pregunta? ¿Cómo entrar a la vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, se le enseñó al israelita, tu culpa, Dios permite que se la pongas a un sustituto. Y el sustituto va a ser el que va a llevar tu pago. Él va a ser el que va a pagarla por ti. Entonces venía y el sacerdote tomaba el animalito y moría. Moría. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una pregunta acá, por favor, muy importante, ¿ok? Yo soy el israelita, ¿ok? Entonces digo, ay, yo quiero... ¿Quieres el perdón de Dios? Sí, yo quiero el perdón de Dios.
quiero venir a Dios, voy a acercarme a Él, me presento. Entonces está ahí el sacerdote, entonces Israel, ¿no? Y el sacerdote dice, sí, ¿qué pasa? Quiero que Dios me perdone. ¿Ok? Y el sacerdote se queda mirando y ve al israelita solo. ¿Cuál es la pregunta que le va a hacer el sacerdote al israelita? ¿Y tú? ¿Tu sustituto? ¿Dónde está tu cordero? No, pero sinceramente, yo quiero que Dios me perdone. Sinceramente. Sí, pero o sea, Dios ha dicho que sí, Él te puede perdonar, pero si hay ¿qué? Un sustituto. Alguien que reciba el castigo que tú te mereces. Alguien que reciba el castigo que tú te mereces. Entonces, pregunta, si un israelita se presentaba sin el sacrificio, sin el sustituto, ¿Dios lo perdonaría? Por más sincero que sea la petición, ¿Dios lo perdonaría? ¿Por qué? Porque no había sustituto. No había sustituto. No había quien reciba. Porque acá tenemos que tener presente algo. Lo que está tomando lugar aquí es la satisfacción de la justicia divina. Como la ley de Dios había sido rota. ¿Se recuerdan en el arca? Les dije que estaba ¿qué? Estaba la ley de Dios. Y la ley de Dios había sido rota. Dios había sido ofendido por medio de todas las transgresiones. Como la ley de Dios había sido rota y la persona de Dios había sido, por decir así, blasfemada por nosotros, la justicia divina requería que el alma que pecare, esa que morirá. La justicia divina tenía que cumplirse. Dios no podía simplemente al israelita, por más sincero que el israelita fuese, sin un sustituto, no podía ni siquiera pensar en perdonar a ese israelita. ¿Se da cuenta de ello? ¿Lo entiende? No podía. Si el israelita anhelaba perdón, ¿qué es lo que tenía que hacer? Creerle a Dios de que Dios había instruido que por medio de un sustituto, Dios permitiría que el castigo que el israelita merecía iría sobre el sustituto. ¿Se da cuenta? Entonces, una vez más, si el israelita se presentaba sin oveja, por más sincero que fuese, y por más que él crea que Dios lo puede perdonar, ¿Dios lo podría perdonar? No, no podría. Pero si el israelita se presentaba a Dios con un corazón contrito, arrepentido, se acercaba porque creía lo que Dios había dicho, se acercaba con ese sustituto, con ese cordero, sabiendo que Dios le estaba enseñando que, aunque él era el que lo merecía, que el sustituto era el que iba a recibir el castigo y no él. Entonces, ¿podía ese israelita irse perdonado? ¿Considerarse perdonado? Sí, absolutamente. Y acá quisiera terminar ahora con esto. Esto fue dicho en el año 1400 aproximadamente. Moisés debió haber escrito esto alrededor de 1445 a.C. Ahora vamos a avanzar hasta la época de Cristo. Llegamos ya, estamos acá y ahora vemos que el Señor Jesús inicia su ministerio. Y una de las primeras cosas que se nos dice es que el heraldo del Mesías que había de venir le anunciaría a todos que el Mesías había llegado. Y cuando leemos en Juan, en el capítulo 1, el versículo 29, leemos que Juan anunció esto acerca de Jesús. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Indudablemente que este mensaje era para Israel. Israel había sido enseñado. Israel había sido preparado a través de siglos, de que para que un pecador se pueda acercar a Dios necesitaba el sacrificio de un sustituto. Y acá lo que Juan el Bautista hace es declararle a Israel que Dios ha dado su Cordero. ¿Se da cuenta? Que Dios ha dado
su sacrificio. Dios mismo lo dio. El libro de Hebreos dice claramente que de acuerdo a la voluntad del Padre, Él envió a su Hijo. Juan 3:16 dice que porque Dios amó de tal manera al mundo, Él dio, fue Dios el Padre el que dio a su Hijo unigénito para que fuese Él el Cordero que fuese sacrificado. ¿Se da cuenta? Y entonces, al igual que al israelita se le enseñó eso, ahora no solamente el israelita podía ver ya el Cordero de Dios, sino que para todo ser humano, ahora se le enseña lo siguiente y se le dice: tú quieres ser perdonado, tú quieres entrar a la vida eterna. La forma de entrar es que tú también vengas con tu Cordero, con un sustituto. Pero ¿cuál es ese Cordero? ¿Quién es ese Cordero? Cristo Jesús. Entonces, por eso es que les digo lo siguiente, que muchas personas dicen: yo creo en Jesús. Y cuando tú le preguntas: ¿qué quiere decir tú por creer en Jesús? Dice: yo creo que Él existe, o yo creo que Él es poderoso, o yo creo que Él es misericordioso. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él me puede ayudar a mí en el problema que tengo en mi matrimonio. Sí, pero creer en Jesús de todo eso no es lo que salva. Porque una vez más, si el israelita quería el perdón, la expiación, que sus pecados fuesen cubiertos, ¿qué es lo que tenía que hacer? Acercarse a Dios, creyendo que Dios tenía este plan de que por medio de un sustituto, el pecado del israelita podría ser pagado. ¿Por qué? Porque el sustituto recibiría el castigo que el israelita merecía. ¿Se da cuenta? Y entonces ahora, entonces cualquier persona, si quiere el perdón y la vida eterna, ha de acercarse a Dios el Padre, aferrándose ¿de qué Cordero? De Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo ha dado. Y acercándose al Padre: Dios, yo reconozco que yo he pecado. Dios, yo reconozco que yo he hecho lo malo. Dios, soy yo el que merece el castigo eterno. Pero aquí estoy, con el Cordero que tú mismo has dado, tu Hijo Jesús, quien es el Cordero que fue dado para que Él reciba el castigo que yo me merezco, para que sea su sangre la que cubra mi pecado, para que sea su sangre la que haga que se borre todo lo malo que yo he hecho. Él es el que recibió en la cruz, 2000 años atrás, el castigo que yo me merecía. Y en base a lo que Jesús ha hecho, es que te pido que me perdones. Creer en Jesús para salvación es creer que Él es el Cordero de Dios, por cuya sangre fue derramada en la cruz, para que mi pecado pueda ser cubierto y Dios me pueda perdonar. Quizá tú estás aquí ahora y tú eres de aquellos que a través de los años han dicho: sí, yo creo en Jesús. La pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿te has acercado alguna vez a Dios y le has dicho a Él de esa forma, creyendo en Jesús como te acabo de explicar, para pedirle que Dios te perdone? ¿Es así como te has acercado a Dios? Si no lo has hecho, existe una posibilidad de que quizá en realidad tú has estado creyendo como mucha otra gente cree en Jesús, de que Él existe, que Él es real, que Él tiene poder. Puede creer que sí, que Él se levantó de los muertos, todas esas cosas de allí, pero en realidad nunca entendiendo que para que yo pueda ser perdonado, otro tuvo que recibir mi castigo, y ese otro es solamente el Cordero que Dios mismo ha dado. Si no lo has hecho, quisieras hacerlo hoy día. Quisieras acercarte con un corazón arrepentido al Señor y pedirle que Él te perdone hoy. Una vez más, no como en las respuestas a la encuesta: que Dios vea mis acciones, o Dios sabe que yo estoy tratando de guardar los mandamientos, o yo tengo esta religión, o yo me he bautizado. Nada de esas cosas cubre pecado. ¿Qué es lo que cubre pecado de acuerdo a lo que Levíticos 17:11 dice? Solamente la sangre
Solamente la sangre del sacrificio, solamente la sangre del cordero. ¿Y de qué cordero? ¿El de que cualquiera de nosotros fue a presentar? No, el cordero que Dios mismo ha dado. ¿Y quién es ese cordero? Su Hijo Jesucristo. Dios el Padre no acepta nada más aparte de la sangre de su Hijo para el perdón de tus pecados. Si tú hoy vienes a Él así, Él te aceptará, te perdonará, te dará entrada a la vida eterna. Si deseas hacer eso, ¿por qué no se lo pedimos a Dios ahora? Ahí donde estás, pídeselo. Ora a Él y dile algo así como esto: Señor, gracias por haberme hecho entender que creer en tu Hijo Jesús era más de lo que yo pensaba, era creer en Él. Es creer que Dios el Hijo vino aquí y en una cruz murió para recibir el castigo que yo me merecía. Y me acerco a ti, Padre, para pedirte que me perdones, basado en lo que tú has hecho al dar a tu Hijo Jesús en la cruz, porque entiendo ahora que es su sangre, la del Cordero de Dios, que cubre mi pecado. Lo creo y, Padre, me acerco a ti para pedirte que hoy me perdones, me concedas la vida eterna. Y, Señor, te agradezco de todo corazón, porque solo tú pudiste haber hecho esto por mí. Yo jamás podría haber hecho esto. Te agradezco. Señor Jesús, te doy gracias porque tú fuiste voluntariamente a esa cruz para morir por mí. Y es a ti a quien hoy entrego todo mi ser. Señor, tú diste tu vida por mí, algo que jamás podré repagar, pero te agradezco por ello. Gracias, gracias, oh Dios, por haber hecho todo esto para traerme salvación. Gracias por hacerme entender todo esto. Gracias. Hermanos, quisiera que puedan esta semana repasar estas cosas y vamos a, Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar cubriendo más acerca de todo esto. Hay muchas otras preciosas verdades que el Señor quería enseñarle a Israel, no solamente acerca de el sustituto, sino quién podía traer esa sangre delante de la misma presencia de Dios. Y eso nos lleva a ver entonces ya no solamente el sacrificio del Señor, sino también el sacerdocio del Señor. E incluso algo que estoy guardando para la próxima semana, algo precioso acerca de el sacrificio y cómo Dios dejaba un corderito que quedase vivo para luego largarlo al desierto. Y vamos a estar explicando qué es lo que todo eso significaba para el israelita y cómo eso el día de hoy tenemos nosotros en el Señor Jesús un cumplimiento completo del perdón total que Dios da. Así que les animo para que repasen estas cosas esta semana, lo tengan fresco la próxima semana y vamos a continuar pues viendo, si el Señor lo permite, el libro de Levíticos y también el libro de Hebreos. Nos ponemos en pie para orar, para despedirnos ahora. Oh Señor, damos gracias por tu palabra, pues por medio de ella podemos ver cómo tú, oh Dios, hiciste todo lo que era necesario para traernos salvación. La salvación es de Jehová, como proclama las Escrituras. No es en realidad un plan o diseño humano, es todo del plan divino. Como tu palabra nos dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo es aquel
Señor Jesucristo. Y damos gracias por Él y nos gloriamos en Él, nos gozamos en Él y estamos eternamente agradecidos por Él. Y Padre, queremos pedirte pues que estas cosas sirvan para nutrirnos y para edificarnos en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de cuán grande eres tú y de cuán amor has tenido para con nosotros. Gracias, oh Señor, y gracias porque esto también nos ayuda para explicarle mejor a las personas el Evangelio de Dios, como en Cristo es que el pecador puede tener vida eterna. Damos gracias, oh Señor, por todo. Continúa obrando en nuestras vidas y transformándonos y ayúdanos el resto de esta semana que empezamos hoy para andar en gozo, en alegría y también sirviéndote por amor a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.